El 13 de noviembre de 1955 se produjo un hecho muy especial en la historia de la hípica peruana y también en la historia de la hípica mundial. Los 6 potrillos, o los 6 productos, mejor dicho, que corrieron el derbi nacional, fueron hijos de un solo padrillo, fueron hijos de Postín. Y justamente estamos apreciando al célebre Alazán de la Estupa Samayo, al hijo de Jantermún y Quinta, luego de una de sus muy buenas victorias en el hipódromo de San Felipe, recibido por su propietario Carlos Acuña, con Ambrosio Maldonado y Alfonso Carbonell. Postín fue un crack, fue el mejor de la pista, después de ser el mejor potrillo del 43, el 44 y el 45, y lo llevaron al criadero. Y en el área Chillón produjo una verdadera revolución. Postín se constituyó en un padrillo extraordinario desde que sus primeros hijos comenzaron a correr en 1951. Y entonces, cada generación que aparecía en el Perú tenía la posibilidad de contar con 1 o 2 campeones, o 3. Hasta que llegó la generación del 55, que fue realmente una generación muy especial. Aquí estamos viendo en acción, antes de debutar a Río Payanga, con la monta de Antonio Marquesini, desde que comenzó a trabajar este hijo de Postín y la HTU, demostró que era muy buen caballo. Y este es Poli, la hermana entera de Pirulín, hija de Postín y Kitty, también cuando estaba alistándose para hacer su primera carrera. Y ambos justamente fueron los que ganaron los primeros clásicos de aquella generación. Clásico el estreno y demostrar que ya tenía pasta de campeón. Un debut excelente del pupilo de Antonio Chopitea que preparaba Alejandro Hernández. Y en esa misma semana, o una semana antes, debutó la hermana de Pirulín, que se llamó Poli. Con la monta de Manuel Torres ganó el clásico Iniciación, el clásico de las Potrancas. No lo ganó con la soltura de Río Payanga, pero lo ganó con claridad, lo ganó demostrando que podía ser una alazana brillante y también capaz de emular las hazañas de su hermano. Pirulín había sido el mejor potrillo de la generación del año anterior y ganó por 2 cuerpos y 3 cuartos a Bulliciosa y a Cielito Lindo, que era una engreída de Augusto Ferrando. Y hubo un tiempo que no pasó de ser modesto. Río Payanga entonces continuó frente a los potrillos, ganando primero una condicional, después del clásico Los Aras en 1:11 y fracción al reverendo Galope, después de Francisco Bolognesi, nada menos que por 14 cuerpos en 1:17 4 quintos, cuando ya comenzaron a apodarlo Expreso, porque realmente era un espectáculo verlo correr, y comenzó ya a acercarse nada menos que la disputa de la polla de potrillos. Pero en el interín debutó este castaño del Quaker State que se llamó Patán. Patán era el hermano entero de Pendenciero, hijo de Postín y Atrevida, que alistaba Malnático Riantón, y lógicamente Patán había sido el alto precio de las ventas, o sea, había sido el hijo de Postín mucho más caro el año anterior que Río Payanga. Había costado 310.000 soles en aquella época, Río Payanga 195.000, porque tenía una corva media complicada que al final no lo molestó en nada. Y Río Payanga y Patán se enfrentaron en el clásico José Olaya el 26 de junio, y fue una carrera sensacional, por cuanto Patán no pudo con Río Payanga. Río Payanga lo despintó. La partida tomó muy bien parado a Patán, y su jinete Antonio Vázquez rápidamente apuró al castaño y le sacó hasta 3 o 4 cuerpos a Río Payanga. Pero Río Payanga se le fue acercando poco a poco y al final lo superó netamente, marcó 1:30 y lo ganó por casi 4 cuerpos. En ese interín también debutó otro hijo de Postín, que se llamaba Pomelo,
Creo en la sangre de tu Pegaso, grandazo de 520 kilos, que corría Alfonso Carbonell y que era hijo de Postín y Compostela, hermano entero de Postinela, la ganadora de la polla de 1954. Y este pomelo se fue afianzando poco a poco como un potrillo estelar, aun cuando no había corrido con Río Payanga hasta ese momento. Y poco después debutó Pavelo, hijo de Postín y Pavada, del Estula Yolí, que alistaba Roberto Castelli y que en esa ocasión condujo Manuel Torres. Y este Pavelo, un alazán impresionante, un lindo caballo. Y junto a Pomelo y a Pavelo, y obviamente a Río Payanga, a Batán, y a Poli, a Parlantina y a Pogós, debutó Pil, que era un hijo de Postín y Charra, del Estú Victoria, un caballo al comienzo muy lento, pero que poco a poco se fue haciendo un buen potrillo, y que lógicamente también aspiraba, con el pasar de las distancias, con el pasar del tiempo y el aumento de la distancia, a convertirse en un potrillo llegador y además con posibilidades de ingresar al campo clásico. En el interín, el debut, o sea, la iniciación y la polla, ya Río Payanga había hecho cosas muy buenas, Poli también las hizo. Tras una derrota en el Clásico Callao, por efectos de un mal estado momentáneo, la pupila del Pasamayo, con la monta de Antonio Vázquez, reapareció y se ganó 2 clásicos muy claros, rotundos, y se alistó de esa manera para ir a la polla de Potranca. Y aquí está Poli, justamente en la primera corona, en la polla de Potrancas. Su triunfo, bajo la batuta de Raúl Salazar, Antón tuvo que irse a montar a la yegua Parlantina, que era del Quaker State y él tenía contrato, fue rotundo, ganó por un montón de cuerpos y ganó en 1.48 y fracción. O sea, produjo la mejor victoria de su campaña. No solamente ratificaba que era la mejor, sino que podía ser una campeona. Las imágenes son reveladoras, ganó por más de 10 cuerpos y lo que fue mejor, sin mayor exigencia de su jinete Raúl Salazar, llegó un tiempo buenísimo para los 1800 metros. En esa época, por la proximidad de la curva, no se corría las primeras coronas en la distancia de la milla, sino en 1800 metros. Y este es el gráfico en el cual Poli está llegando prácticamente haciendo galope largo en la polla de Potrancas, ganándola ampliamente. La semana siguiente le tocó a Río Payanga ganar la polla de Potrillos. Ya Patán no fue tan rival como el José Olaya. Ya Río Payanga pudo manejar la carrera de menor a mayor y cuando llegó la exigencia de Antonio Marquesini, el hijo de Postín y la Chaterú pasó de largo y ganó por casi 5 cuerpos y marcó un tiempo muy similar al de Poli, 1.48 4 quintos, como ustedes están apreciando. Tercero Honor, cuarto Yunque y luego Excellence. Al mes siguiente llegó el cotejo de Potrancas y en el cotejo de Potrancas, Poli, hecha gran favorita después de su triunfo en la polla, ganó por las siguientes diferencias: 5.5 a Parlantina, 7 3/4 a Pogós, 8 3/4 a Pachuca y 15 cuerpos a Jonichac. Y la alazana del Pasamayo marcaba 2 minutos 0 segundos 3 quintos. Entonces en esa época estaba la posibilidad de correr a Ricardo Ortiz de Ceballos porque se podía hacer, ganar cotejo, ir al Ortiz y después al Derby. Las Potrancas podían correr al Ortiz. Y entonces Poli fue a enfrentar a Río Payanga. Para Río Payanga era una empresa muy dura, por cuanto la hermana de Perulín era una yegua sumamente capaz, que había ganado muy cómoda y que podía darlo todo de sí en los 2000 metros de la segunda corona. Por supuesto que los dio. Río Payanga la siguió y solamente por su enorme coraje pudo superar a la pupila del Pasamayo y la terminó ganando por algo más de un cuerpo. Y el grandazo Pomelo llegó de atrás
llegó un poquito de reserva y terminó superando a Poli en los últimos tramos y se adueñó del segundo lugar. Fue uno de los Ricardo Ortiz Ceballos más recordados de aquella época, porque hubo una calidad a raudales, y si Riopayanga no hubiera sido Riopayanga, Poli lo ganaba incuestionablemente de punta a punta. Al siguiente año, Poli fue una yegua capaz de bajar los 2 minutos en los 2000. Poco después de Ortiz volvió Pavelo, y Pavelo volvió ganador, y aparece ganando el clásico previo al Derby Nacional de 2.200 metros, nada menos que a un valiente pupilo del Génova, hijo de Agelucho, que se llamó Excellence, y lo ganó bien, y lo ganó con buenas maneras, demostrando que podía llegar al Derby Nacional a la tarde del 13 de noviembre de 1955 a enfrentarse con sus hermanos. Y así llegaron Riopayanga, Pavelo, Poli, Pil, Patán y Pomelo a correr el Derby Nacional. Cuando pasaron frente a la meta por primera vez, la carrera era sobre 2.500 metros. Poli era perseguida por Riopayanga, Pavelo venía tercero y después Pomelo con Patán y último Pil. Poli, ligera como era, conducida por primera vez por Carlos Farmer, que acababa de llegar a Lima, le sacó 3 o 4 cuerpos a Riopayanga. Pero Antonio Marchesini sabía que no podía dejar muy libre a la yegua que iba dirigiendo la marcha, por más que ya en el tránsito entre Ortiz de Ceballos y Derby Nacional, las posibilidades de la yegua habían mermado ligeramente, por cuanto daba la impresión que había sentido un poco la durísima presión de Ricardo Ortiz de Ceballos. La recta del frente, Poli adelante y ya Riopayanga comienza a ser apurado. O sea que la marcha del pupilo de Alejandro Hernández no fue una marcha cómoda de galope largo. Poli ponía mucha fuerza, Poli corría en grandes parciales y había que seguirla. Y entonces se puede apreciar cómo Marchesini va apurando al lindo Castaño del Antonio Chupitea para seguir la marcha de la puntera. Cuando faltaban 800 metros para la meta, la seguía a un par de cuerpos. El colo final y la definición del Derby Nacional de 1955. Riopayanga carga de firme sobre Poli y la comienza a pasar poco a poco. Y la Alazana ya no ofrece tanta resistencia como en la tarde de los 2000 del Ortiz de Ceballos. Y el que está tercero cerca, ya dando la impresión que iba a ser una magnífica actuación, era Pavelo, porque los otros, encabezados por Patán y por Pil, y ya muriéndose Pomelo, estaban visiblemente atrás. El ingreso a la recta final y el dominio cada vez más sólido de un campeón que se llamó Riopayanga, y así el Derby de 1955 tenía dueño y además entraba
Torno del campeón, el bello Castaño, hijo de Postín y la Chaterú, con Antonio Marquesini, y la preparación de Alejandro Hernández, es recibido por don Antonio Chupitea, su propietario. El público fue a aplaudirlo, el público ya estaba consciente de que Río Payanga era un campeón. Y aquel hipódromo bello y recordado de San Felipe saludaba el regreso del gran Río Payanga. Y así terminaba el histórico derbi de los Postines, el 13 de noviembre de 1955.